Desde joven, primero mi influencia había sido principalmente de Neruda y después fue de la gran poesía norteamericana. Y la poesía norteamericana desde Whitman ha sido una poesía para el pueblo. No, aunque el pueblo no la entienda ni la reciba, porque Whitman escribió para el pueblo y sin embargo esto es en la universidad donde se le conoce, ¿no? Y muchos otros poetas norteamericanos también escribían para el pueblo que no los lee, sino se lee en las universidades, pero el mensaje está dado allí siempre para el pueblo. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos la máquina de pensar aquí en la Ciudad Vieja. El estudio está muy bien, por suerte funciona el aire acondicionado. Y afuera el aire no está nada acondicionado, es una pesadez impresionante. Se ha ido, acumulando, por lo menos en Montevideo, toda la humedad y el calor. Cada día está haciendo un poco más de calor, sobre todo la pesadez. Arrancamos la máquina de pensar escuchando a Ernesto Cardenal, un fragmento de entrevista que le hicieron en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, de Argentina, y en el cual él hablaba de sus influencias, entre otras obviamente la de Pablo Neruda, y cómo después para él fue determinante conocer la poesía anglosajona, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Ahí habla de Rapound y habla de otros autores, y hace el énfasis que por más que fueran autores más complejos o más herméticos, siempre escribían para el pueblo. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos con Óscar en controles de emisión, con Germán en la puesta a punto, y hoy vamos a seguir hablando de Ernesto Cardenal. Para eso estamos llamando vía telefónica, ella está del otro lado, en la ciudad de Firenze, en Italia, en Florencia. Marta Canfield, ¿estás ahí? Estoy aquí, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás? Bien, me alegra mucho estar en contacto con ustedes y sobre todo pensar que vamos a hablar de Ernesto Cardenal, a quien admiro desde siempre, he estudiado, traducido, a quien he conocido personalmente y con el cual he podido tener siempre diálogos de profunda intensidad intelectual y emotiva. Eso es lo que él comunica. Sí, me imagino que debe ser alguien entrañable. Yo lo vi una sola vez, pero como público, me acerqué un poco a él allá en un momento en Palma de Mallorca, cuando él estaba con buscando solidaridad para Nicaragua en el gobierno sandinista, que estaba bloqueado por distintos lugares, por Estados Unidos, Ronald Reagan, la contra. Un detalle que no hemos hablado aquí en la máquina de pensar y que uno lo da por supuesto a veces es y no hay que darlo por supuesto, es que la revolución sandinista se revela o luchó contra una dictadura poco habitual, si se quiere, que era la dictadura de los Somoza, que llevaban casi 3 generaciones. Era una familia, el hijo, llevaban 45 años en el poder. Digo porque no suele ser habitual, por más que con el otoño del patriarca sabemos que los dictadores latinoamericanos, son de larga data, y sobre todo en las repúblicas centroamericanas, caribeñas. En este caso era un caso excepcional a nivel internacional. Era totalmente desprestigiado, estaba esa dictadura de somocista. Sí, pero fue, claro, basta leer la poesía misma de Cardenal, donde él hace una especie de resumen histórico de lo que fue la historia de Nicaragua y de lo que fue la presencia de los Somoza, ¿no? Y de la opresión que sufría el pueblo, ¿no? Y de la violencia. Y por supuesto de la muerte de Sandino. Entonces creo que la revolución sandinista, hay que recordarlo porque es muy importante saber que en ella Cardenal participó directamente y como no solamente participó, sino que él, que es una de las figuras fundamentales del movimiento que se llamó Teología de la Liberación, él la Teología de la Liberación la aplicó directamente en Nicaragua. Y la cosa trágica es que, como pasa muchas veces, después esa revolución, que fue un sueño realizado en determinado momento, cuando triunfaron los sandinistas, después en determinado momento se
se corrompió y se desapareció. Sí, y de hecho, sí, sí. él hoy día es un perseguido en Nicaragua. Exactamente, por Daniel Ortega y su mujer, que es la vicepresidenta, la esposa, sí. y ahí de alguna forma muchos dicen que bueno, se está recreando esa idea de la familia dueña del gobierno, porque también hay un hijo de Daniel Ortega que es, bueno, en fin, yo ahora no sé exactamente, pero es un hombre que está encargado del comercio exterior, en fin, o sea, como que están colocados los hijos, la esposa es vicepresidenta, en fin. Pero mira, los grandes intelectuales que conocemos hoy día como escritores notables de Nicaragua, que participaron en la revolución sandinista en primera persona, como Sergio Ramírez, Gioconda Belli, además del mismo Cardenal, ¿no? Ellos hoy en día naturalmente rompieron con Ortega y están segregados y están perseguidos por el gobierno. Y ese maravilloso festival que hacen todos los años de poesía en Granada, el Festival de Granada, los Ortega no hacen más que tratar de arruinarlo y de acabarlo. O sea, no, crucemos los dedos, esperemos que dure, pero ellos realmente tienen... es un sufrimiento cada año poder llevarlo adelante. Acaba de terminar justo esta semana, terminó, era hasta el 20 de febrero, y estuvo por Uruguay Melissa Machado. Una pregunta, Marta, bueno, vos lo conociste, hablaste con Ernesto Cardenal, ¿qué nos podés contar, digamos, de esa... Mira, yo lo conocí, yo lo invité varias veces. Él estuvo, en primer lugar, cuando yo enseñaba en la Universidad de Venecia, antes de trasladarme a la Universidad de Florencia. Cuando yo enseñaba en Venecia, ahí tuve apoyos oficiales muy importantes para poder hacer encuentros internacionales de escritores. Y el primero de esos encuentros internacionales contó con la presencia, fue para mí una fiesta que bueno, se podrán imaginar. Una fiesta porque pude contar con la presencia de Mario Benedetti y de Ernesto Cardenal. Mirá vos, qué dupla. Pues, digo, por decir, ¿no? Además de Jorge Enrique Adum, de Álvaro Mutis. Mirá. Pero para mí, así, bueno, eso fue realmente un encuentro extraordinario. Y de lo que me acuerdo de Ernesto, que naturalmente aceptó venir, era él vestido siempre como un monje, con el primer encuentro. Después yo los trasladé al mes de mayo, los encuentros, porque era el clima más apropiado, pero la primera vez que lo hice, que fue en el mes de noviembre, era invierno, ya es la entrada del invierno en noviembre aquí, ¿no? Y en Venecia hay el problema del agua alta, entonces era un desastre, estaba todo inundado, Piazza San Marco inundada. Ernesto seguía caminando con su sotana y con sus sandalias, los pies desnudos y en sandalias, es porque él, el voto de pobreza de Castilla, aunque lo habían suspendido a Divinis, ¿no? Sí, estaba suspendido por la Iglesia, Juan Pablo II. El Papa lo suspendió, Papa Wojtyla, ¿no? Lo suspendió. Lo regañó públicamente y al año siguiente lo suspendió. Una cosa horrible, fue una cosa humillante, espantosa, y bueno, pero Cardenal lo dijo y lo siguió haciendo. Él no podía más administrar sacramentos, pero bueno, no administró más sacramentos, no podía hacer misa, pero él siguió siendo un sacerdote en todo lo demás, en su voto de castidad, de pobreza y en la dedicación a los demás, ¿no? A la comunidad, el amor a la gente. En la comunidad de Solentiname que él fundó, digamos, que todavía permanece ahí con 92 años. ¿Fuiste a Solentiname, no? No, a Solentiname no, pero sí estuve naturalmente en Nicaragua, en Granada y en otras partes, y lo que he visto después de que ya prácticamente Solentiname ya no existía la comunidad fundada por Cardenal, ¿no? Pero lo que vi en Nicaragua en general es un amor a la poesía extraordinario, y la gente tiene el gusto de quedarse oyendo poesía, y lo que más me impresionó es como a veces uno se encontraba gente sin ninguna educación o que habían hecho a mala pena la escuela primaria, pero estaban encantados oyendo. Me acuerdo una señora que dijo, dice, a mala pena sé leer y escribir,
pero oírlos a ustedes es un regalo. Sí, es un sí. regalo, El año decía, pasado estuvo ¿no? Andrés Echavarría, estuvo por Uruguay Sí. también, porque se invita Sí. cada año un poeta uruguayo. Esta vez le tocó a Melissa Machado y comentaba Y el año pasado estuvo Alfredo Fresia y estuve yo. y estuvimos Alfredo los dos. Fresia, también estuvieron ahí, Sí, claro, estuvimos claro. los dos el mismo año. Y bueno, sí. comentó lo mismo que estás diciendo vos en cuanto a que es sorprendente ver, bueno, públicos de 500, de 800 personas en una plaza abierta escuchando atentamente la lectura de poesía, ¿no? Exacto, es algo exacto. para nosotros Y es yo sorprendente. creo que eso fue obra de Cardenal. ¿Ves? Él les abrió, porque él en Solentiname, además de toda la cuestión social y la autarquía, digamos, económica, ¿no? De Solentiname, además los abrió a esa a la creatividad, a expresarse a través de la escritura de alguna manera, ¿no? De la creación poética como posibilidad de expresión de la interioridad y de comunicación. Sí. Y eso él logró hacerlo a un nivel extraordinario. Sí, vi una entrevista en YouTube donde él decía precisamente eso, que como ministro de Cultura, eso lo comentamos acá, hizo todo un movimiento de talleres literarios y a él le interesaba, mira lo que le interesaba a él, le interesaba que la gente conociera, que el pueblo conociera la poesía moderna, decía él, que no, la poesía que no tiene rima, que no tiene medida y que no tiene ritmo, decía incluso, que la poesía puede hablar de todo y porque aquí el pueblo estaba con la rima, estaba todavía con la copla y estaba como muy encasillado, digamos, en ese sistema, ¿no? En lo tradicional, claro, claro. Y entonces es una forma de liberar también la poesía, la expresión, ¿no? Claro, claro, sí, eso es lo que él lo ha logrado así de manera extraordinaria, como es al mismo tiempo su misma poesía, ¿no? Lo que se ha llamado el exteriorismo, ¿no? Y lo que Mario Benedetti, porque ellos eran amigos, ¿no? Mario en su libro Los poetas comunicantes, Los poetas comunicantes es de 1972. Es una antología que hizo Mario Benedetti, perdona que te interrumpa, perdóname, que hizo Mario Benedetti desde acá, desde Uruguay, ¿no? Tratando de presentar una panorámica continental, ¿no? De todos los poetas que son comunicantes, que llegan a la gente. Pero él dice en ese libro que Ernesto es el padre de los poetas comunicantes, el maestro, dice él, la palabra exacta es maestro, es el maestro de los padres comunicantes, decía él, porque efectivamente la poesía de Ernesto es así, te toca directamente, ¿no? Te llega directamente. Sí, es muy accesible. Usando un lenguaje familiar, del lenguaje de todos los días, ¿no? Así, lenguaje que a veces se mezclándolo con el tipo de perdón, periodístico. Y con informes también, digamos, un canto cósmico, con informes, digamos, de astronomía, ¿no? Algo que es sorprendente y que yo ayer leía porque la NASA encontró 7 planetas del tamaño de la Tierra, 3 de ellos que aparentemente tiene agua, y bueno, y en el cántico cósmico está, ¿no? Cósmico, sí. está donde él habla, que dice que sí, que somos materias, dice, ¿no? Somos materia. Dice, somos seres esencialmente cósmicos, ¿no? Sí. Seres esencialmente cósmicos, y se pregunta si todo fuera práctico o útil para que funcionara, si todo fuera funcional, él se pregunta en el Cántico Cósmico, ¿para qué la belleza? ¿Por qué todo es tan bello? ¿Por qué todo es tan suntuario? Dice, ¿no? Entonces va diciendo ¿por qué? Y ahí le va hablando a Dios también, ¿no? Le dice, tu belleza te permite ser tirano. Sí, claro. Yo creo que ese es uno de los aspectos incluso que han hecho, porque Ernesto Cardenal es una figura compleja en realidad, ¿no? O sea, por un lado, él tiene quienes lo admiran de manera total, absoluta, sin término medio, y también quienes se han puesto en contra de él, ¿no? Sí, porque no es fácil entender, porque toda la poética de Cardenal, además está radicada en una visión del mundo que es una visión mística, que pasa precisamente a través de la trascendencia y a través de lo divino. Para él no existe el mundo si no se puede ver a través de la creación divina, ¿no? Entonces eso, no todo el mundo le resulta fácil aceptarlo y entenderlo.
No, claro. Entonces, pero para él esa es la visión que él tiene del mundo, ¿no? Por eso, además, ahora está tan feliz con el Papa Francisco, ¿no? Obviamente. Sí, incluso esa visión que acabas de decir vos es más compleja, incluso desde el punto de vista teológico. Yo no es tan fácil que yo lo resuma, sí. Pero él llega a decir en un momento, habla de una teología negativa y dice que si no existe Dios no existimos nosotros, o si existe Dios, nosotros no existimos. En fin, no es la, digamos, la idea que uno tiene más sencilla o medieval de que todo es, no, de todo. Alguien dijo que en Cardenal hay un cierto panteísmo también, ¿no? Claro que sí, exactamente. Sí que lo hay, por supuesto. De que Dios está en todas las cosas. Él ve la presencia divina en todas partes, sí. Sí. E incluso lo más chiquito, ¿no? Llega a decir, bueno, habla de los cromosomas, habla de en todas las cosas, ¿no? Cómo no. Con la piedra, dice, ¿no? La piedra también, ¿no? Sí, exactamente. Y para él, por eso digo, lo fundamental es esa relación con Dios, que significa entender que somos criaturas de Dios y por lo tanto el amor que hemos recibido lo tenemos que devolver, ¿no? Entonces para él la relación amorosa con los demás es lo primero, es absoluto. Por eso está, como te digo, tan en sintonía con el Papa Francisco, ¿no? Que no hace más que hablar el Papa Francisco habla de misericordia, y a Cardenal le han preguntado, ¿no? Hay, creo, alguna entrevista que le han hecho sobre el Papa Francisco, porque el Papa Francisco anuló la suspensión a divinis que le había hecho el Papa Wojtyla. Sí, ¿no? Sí. Por suerte, bueno, me parece que esa es otra de las grandes cosas que ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Por lo menos es un gesto muy importante para América Latina, ¿no? Otra línea que no dijimos, Marta, perdona que te interrumpa de nuevo, es no solamente esta parte mística de que Dios está en todo el universo, en las galaxias y en las heterogalaxias, las telegalaxias, dice él, sino también la otra es de el compromiso político, pero partidario de la revolución, en fin, uno con el pueblo, una y otra vez, ¿no? Y llega a decir que las figuras de Jesús se identifican con el pueblo, ¿no? O sea, esa es otra línea, ¿no? Y la otra línea sería la poesía conversacional o el exteriorismo, o como decíamos don Mario Benedetti, los poetas comunicantes. Marta, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una breve pausa y seguimos, y a la vuelta te quiero preguntar por Benedetti y Cardenal, a ver cómo se llevaban esos dos, ¿no? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos conversando vía telefónica con Marta Canfield. Ella es poeta, ensayista uruguaya que vive allá en Florencia, en Firenze, Italia. Después de la pausa seguimos aquí en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Continuamos, amigos, en la máquina de pensar. Estamos conversando vía telefónica con Marta Canfield. Ella está allá en Firenze, en Florencia, Italia. Estamos hablando sobre Ernesto Cardenal. Marta, mirá esto que encontré ahora acá, en un artículo sobre la vocación que dice Ernesto Cardenal, lo que decías vos de esa vocación que tuvo, pese a incluso cuando estuvo suspendido como sacerdote, continuó con esa, digamos, con los mismos votos. Él dice lo siguiente. Dice, vocación quiere decir llamada, y una voz en la noche, una voz llama y llama, uno oye y no ve. La queremos clara como el día, y es profunda como la noche, es profunda y es clara, pero con una claridad oscura como la de los rayos X, y llega hasta los huesos. Claro. No, es perfecto, o sea, ahí se ve digamos, la línea mística que tiene Ernesto, porque en él, o sea, eso, dicho de otra manera, es lo que encontramos en la poesía de San Juan de la Cruz, por decir, ¿no? Claro, pero él mete rayos X. ¿Cómo? Él mete los rayos X. Es porque él siempre ha tenido, y eso se ve muy bien también en el Cántico Cósmico, pero no solamente, pero en el Cántico Cósmico, digamos, lo llevó a lo máximo, la asociación entre la visión, digamos,
la visión divina del mundo y la visión científica. Claro. Eso es algo que él lo ha querido siempre unificar, lo que son los conocimientos científicos con la percepción más allá de la materia de lo que es el espíritu divino que anima el mundo, ¿no? Claro, la arquitectura, la ingeniería, digamos, del universo, el espíritu, la chispa que anima el mundo, y de alguna forma él no las pone como contrapuesta, como suelen ponerse, digamos, ciencia y religión, ¿no? Al contrario, sí. Dicen muy fuerte. En un momento dice, la creación entera no es más que pura caligrafía, y en esa caligrafía no hay un solo signo que no tenga sentido. Exacto, sí. Para él todo tiene sentido y todo está marcado por por un elán vital, que es lo que ha dado Dios, ¿no? Y que eso no se acaba nunca. Por eso él siempre habla de la resurrección. En la poesía, por ejemplo, donde habla de todo regresa a la vida, todo resucita, ¿no? O sea, las cosas más humildes, las cigarras, la basura, todo está destinado a revivir. Sí, porque el elán vital que ha impulsado, que ha dado Dios, digo, eso no se acaba nunca. Sí, pero él habla de Dios, te habla de Jesús, pero después pasa a Confucio, va hablando de las guerras de las galaxias, en el Cántico Cósmico, solamente para decirles cómo va combinando la información, porque estos poemas también tienen mucha narración y mucha información, ¿no? Wall Street Journal, dice Jesús con los cromosomas de Adán, no, él va así, digo, esto es solamente algunas páginas que estoy viendo aquí, porque realmente hace todo una especie de un gran combo. Él dice en un momento que escribe a máquina y recorta fragmentos de versos, y después ves cómo lo acomoda, ¿no? O sea, los va acomodando en el piso. Sí. Es algo... Sí. Él ha buscado específicamente utilizar la lengua cotidiana y de la lengua familiar, y también la lengua del periódico, de los periódicos, de las noticias, de los diarios, de los informes, o sea, mezclando, haciendo una especie de como de collage, ¿no? Exacto, que es el lenguaje con el cual uno convive todo el tiempo. Y bueno, él empezó... Él quiere que la poesía sea algo que nos llega directamente, como un artículo de diario, ¿no? Exacto, sí. Está asediado, digamos, un poco también como Benedetti también, por comunicar, ¿no? O sea, por el tema de hacer una poesía accesible, comunicar. Es muy difícil hacerla accesible, que sea comunicante, que sea política y que no baje la calidad, ¿no? Es muy difícil eso, ¿no? Sí, en eso con Benedetti creo que estaba muy en sintonía, sí. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y con Álvaro Mutis, cómo fue ese encuentro? Con Álvaro fue maravilloso, porque yo naturalmente tenía mis temores, porque sabiendo, ¿no? Que, o sea, políticamente la línea, sabiendo la posición política tanto de Cardenal como de Benedetti, y Mutis con sus manías de monárquicas, ¿no? Dije, bueno, quién sabe qué va a pasar aquí. Entonces llegaron los dos, cada uno, bueno, yo hablando por separado con Mutis, le dije, mira, que ahora te vas a encontrar acá con Benedetti, digo, no sé, espero que no haya ningún problema. Dice, ¿cómo problema? Dice, Benedetti es un gran poeta. Mira. Digo, caray, Álvaro, no sabía. Dice, sí, dice, yo lo aprecio mucho, es un gran poeta, y además, me va a dar mucho gusto conocerlo. Después fui y le pregunté a Mario, ¿no? Le digo, Mario, mira, acá está Álvaro Mutis, ¿qué te parece? Dice, yo creo que él escribe una poesía grande. Y te cuento que a partir de ese momento, con Cardenal hablaron también, pero menos, porque Cardenal estaba constantemente secuestrado por mis estudiantes. Y había 3 o 4 que estaban haciendo la tesis sobre él y se lo llevaban y lo sacaban. Bueno, y él se dedicó mucho pero Mutis y Benedetti charlaron, comían siempre juntos en la misma mesa y charlaban todo el tiempo. Yo me quedé impresionada.
Increíble lo que me contás. Increíble, sí. Porque hay que increíble. decir que Álvaro Mutis no es tan conocido, pero es un escritor colombiano muy importante. De alguna forma fue el mentor de García Márquez, si se quiere, amigo y mentor. Y cómo no. y es alguien que siempre ha tenido esa cuestión, como decís vos, de monárquica, esa cuestión como por fuera, digamos, de la política, un poco como reacción también a la literatura comprometida. Y Benedetti, que era el emblema, digamos, de la literatura el comprometida. emblema de la literatura comprometida. Y sin embargo se apreciaban recíprocamente, descubrí eso. Sí. Se apreciaban, y la parte ideológica les importó un pito. Exacto. Y charlaban todo el tiempo, obviamente charlaban de literatura. Ahí está la admiración mutua de los artistas, ¿no? De ver, digamos, Sí. que en realidad, más allá de la política, en general voy a decir una generalidad, ¿no? Pero a los artistas les interesa el arte, ¿no? O sea... Y eso fue muy lindo, sí, realmente, sí, muy lindo. Fue una experiencia realmente muy positiva. Y a Cardenal vos lo has traducido allá al italiano. Sí, yo hice una antología bastante amplia de toda su obra poética, una antología donde hay una parte del Cántico Cósmico también, que le di como título Nicaragua, Mundo, Universo. Lo consulté con él antes de darle el título y a él también le gustó, porque yo le dije, me parece que en tu poesía lo que surge es esa voluntad de ver el universo, Sí. pero la raíz parte de Nicaragua, parte de tu tierra. O sea, hay ese cordón umbilical con tu tierra es muy fuerte. Entonces, Nicaragua, Mundo, Universo. Me dijo, me parece perfecto. Claro, son como tres, está muy bien lo que el título que le pusiste, porque digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Por un lado, el compromiso con el pueblo, con la política. Sí. Yo estuve hojeando la correspondencia que hizo con Tomás Merton, las cartas que se escribieron en realidad, y me llamó la atención que Merton ya en fines de los 50, principios de los 60, ya le estaba hablando de política y le decía que había que ir a poner asentamiento como una comunidad, en fin, le iba tirando ideas. Incluso en un momento en una de las cartas le dicen que las cartas de Merton, de Cardenal, se las están reteniendo. Merton, había un obispo que no se las dejaba ver, no sé qué, porque sabían que los dos eran poetas y los dos estaban muy politizados. Cuento esto porque lo que decís vos, Nicaragua, o sea, es ese compromiso con y la teología de la liberación también era con eso. Su tierra, sí. Después el mundo, ¿no? Hablar del mundo, y después el universo, ¿no? Claro, sí. El universo que a él le gustaba llamar pluriverso en ciertas ocasiones, en vez de hablar porque él veía el universo como algo plural. Es una unidad, pero al mismo tiempo dentro de esa unidad hay una pluralidad. Y él amaba percibir la pluralidad del universo, y por eso le gustaba decir pluriverso. De alguna forma se adelanta o también al tema de una teoría que de los multiversos, de los universos paralelos también que existe. Claro. En Cántico Cósmico dice, por ejemplo, esto, a ver, te lo leo, dice, hemos dejado excremento en bolsas plásticas en la luna. Ya antes conocieron el mes lunar los mayas, errando solo 34 segundos. 34 segundos, en un tiempo para ellos infinito, sin principio ni fin. Los enemigos de la evolución, y entre paréntesis Somoza, etcétera, son contraevolucionarios. ¿Cómo puede haber desempleo en el planeta? Pero hay una torre que queremos construir, decía Chuang Tse, que llegue hasta el infinito. Come mierdas contraevolucionarios. En aquel día, hasta la belleza física será igualitaria. Fantástico. No, hay una cuestión profética también de anunciar, ¿no? De un tiempo que se vendrá, en fin, de la utopía revolucionaria y bueno, y mística también, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Me pregunto cómo estará él, digamos, con todo esto que les pasó, digamos, ¿no? De la persecución. Mañana vamos a ver si podemos hablar unos breves instantes por teléfono con él. Esa cosa absurda que lo están acusando. Es obvio que es todo un montaje falso, ¿no? De que él que debe 800.000, no sé qué, dólares, es una cosa de locura.
y probablemente le van a secuestrar la casa donde él vive. Bueno, aparentemente la última noticia es que se detuvo, por lo menos el edicto con el juez lo suspendió, digamos. Entonces se frenó, bueno, porque esto es una cuestión judicial que viene de por lo menos del año 2000 y pico, y en fin, es complicado. Sí. Pero él dice que atrás está la vicepresidenta, ¿no? La mujer de Ortega, ¿no? Claro, pero debe ser a los 92 años, ¿no? Es duro, porque en su momento una de las cosas que se decía de la revolución sandinista, lo cuento porque no todo el mundo lo sabe, digamos, gente joven que no sabe, se decía que era una revolución linda porque no tenía pena de muerte. Los sandinistas habían decidido que la máxima pena eran 30 años, algo que es inédito en cualquier revolución, ¿no? Entonces, que en general se van al paredón todos, ¿no? Y bueno, y una de las caras de esa revolución era Ernesto Cardenal. Digo, yo cuando lo vi en Mallorca, me acuerdo de verlo, sorprendido del aspecto que tenía, de gran serenidad y bueno, muy prolijo con su pelo blanco, ¿no? O sea, bien peinado. Sí, no, maravilloso, sí. ¿No? Es la serenidad siempre. Y el amor por la gente es algo extraordinario realmente, sí. Y es alguien que estuvo en la política, pero no es lo que nosotros definiríamos como un político. Yo lo veía después en algunas entrevistas y claramente era alguien muy con mucho énfasis en la fe o en la convicción, ¿no? Sí, no sé cómo políticamente cómo se moverá, ¿no? Marta, y vos en un momento decís que la poesía de él no solamente ha tenido cierta resistencia, vos decís que por esa línea mística, pero también decís por el auge que tiene la razón, digamos, nuestra sociedad de buscarle una utilidad a todo, ¿no? De buscar una utilidad a todo, y claro, exacto, y en cambio, efectivamente, él va en contra de eso, ¿no? Cardenal es uno que ha ido en contra de muchos valores de la sociedad capitalista, tranquilamente en contra, entonces que ciertas cosas chocan de su actitud y no se entienden, entonces eso ha creado como que mejor no. O sea, es un poeta que no se entiende, se deja de lado. Sí, o que es irregular, también se ha dicho. Es cierto que es irregular. Hay que pensar que él cuando tiene el llamado de vocación, él venía de clase alta, tenía mucha plata, la familia, va a Estados Unidos, o sea, se conoció la vida, digamos, no fue tan joven que recibió ese llamado de vocación. Él va a un monasterio trapense, la Trapa, ¿no? O sea, que es de votos de silencios en Kentucky, ¿no? En un lugar que es muy frío, que decía que a los caribeños no les servía, y va a hacer esa cuestión espartana, austera, ¿no? O sea, como decís vos, pasa el siglo XX desde estar en Nueva York a meterse casi en la Edad Media, ¿no? A vivir. Claro, es eso lo que te digo, sí, efectivamente, en el mundo en que vivimos cada vez más volcado hacia el utilitarismo y hacia el descreimiento, hacia el oportunismo, la posición de él parece una posición extrema, ¿no? Incluso puede parecer exagerada, y a veces no lo entienden, así como la poesía mística y la santidad, que es algo que nuestra sociedad no entiende o entiende con gran dificultad. Claro, sí. ¿No? ¿Qué es la santidad? No lo entienden. Claro, va más allá de la lógica, digamos, ¿no? Que va más allá de la lógica y entonces no se entiende, ¿no? O sea, el cardenal es un poco eso, ¿no? A mí me... Perdón, y una cosa que tiene que ver, digo, no solamente esa cuestión de espiritualidad, sino algo que mencionaste vos de cuando estuvo en Florencia, la austeridad material, o sea, un desprendimiento material, total, las dos cosas, total. ¿No? Sí, total, la austeridad total. Exactamente. Luis Buñuel, que era un gran ateo, Luis Buñuel decía que en un momento, en su libro Mi último suspiro, dice en un momento que él admiraba o que se siente muy atraído por la Edad Media, porque dice que él veía que la Edad Media era para algunos, ¿no?, de alto nivel espiritual y de bajo desarrollo material, y dice, lo contrario en nuestra época. Exacto, exactamente, sí. Y eso es lo que se ve en Cardenal, ¿no? Sí. Mira, tengo acá una de las poesías, vos mencionaste cuando él estuvo en Getsemani, ¿no? En Kentucky, ¿no? Sí, en Kentucky, sí. Bueno, no, ahí también hay una serie de poemas de él de ese momento que te dan una idea
de esa visión de amor en el mundo, de amor y de fe en la vida eterna, en la vida eterna vista como ciclo vital, ¿no? Se vive, se muere, pero se vuelve a nacer, se vuelve a nacer, siempre la resurrección. No sé si te acordás de un poema que en Pascua resucitan las cigarras. Ah, sí, bueno, vos lo mencionás en tu artículo, sí. A ver. Lo menciono, ¿no? Sí. ¿Tenés algo para leerlo ahí o no? Yo lo tengo, creo. ¿Te lo leo? Ah, dale. Lo tengo. Dale. Te lo leo. Sí. En Pascua resucitan las cigarras, enterradas 17 años en estado de larva, millones y millones de cigarras que cantan y cantan todo el día y en la noche todavía están cantando. Solo los machos cantan, las hembras son mudas, pero no cantan para las hembras, porque también son sordas. Todo el bosque resuena con el canto, y solo ellas en todo el bosque no los oyen. ¿Para quién cantan los machos? ¿Y por qué cantan tanto? ¿Y qué cantan? Cantan como trapenses en el coro, delante de sus salterios y sus antifonarios, cantando el invitatorio de la resurrección. Al fin del mes, el canto se hace triste, y uno a uno van callando los cantores, y después solo se oyen unos cuantos, y después ni uno. Cantaron la resurrección. Muy bien, Marta Canfield, impresionante. Gracias por estar acá. Te digo nada más, y quiero simplemente saludar a Marosa Antosad, que dice que es muy valiosa la conversación y muy agradable y amena. Y también saludar al cantautor Javi Zubillaga. Estoy disfrutando mucho de la conversación. Muy buen abrazo. Y nada, se terminó nuestra conversación. Gracias, Marta Canfield, por este aporte en la semana, Ernesto Cardenal. Te mando un abrazo grande desde Montevideo. ¿Sí? Gracias a ustedes, un abrazo grandísimo y bueno, buena suerte en todo. Y saludos y un abrazo de mi parte a Cardenal. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora, amigos, vamos a escuchar una breve síntesis de lo que ha sido la vida y la obra de Ernesto Cardenal. Vamos a compartirlo, así que ya mismo. El estado final de la materia, eso es entropía, y algo que aumenta con el tiempo, un progreso irreversible hacia el desorden, hasta el desorden total de la materia. Entropía es el tiempo que se va y no vuelve nunca para atrás. Las curvas exponenciales de sus cuerpos, todas las muchachas que yo amé, se las llevó la entropía. Cardenal nació con un don, y no solo nació con el don de la poesía, sino que también fue un hombre curioso, y un hombre que no quiso nada más estar escribiendo solo para él y estar encerrado en él, sino que quiso dar todo lo que él descubría. En Nicaragua ha habido grandes poetas, pero ¿quiénes han sido capaces de cambiar la poesía? Eso se cuentan con los dedos de la mano: Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas. Él no ha ocultado nada, es un hombre que se desnuda totalmente porque no tiene nada que ocultar. Es decir, ha sido absolutamente sincero. Como a los 6 o 7 años, yo oía a mi papá en León, en el corredor de la casa, leer en voz alta a Rubén Darío, y eso me inspiró a mí el primer poema, que fue dedicado a Rubén Darío, a su tumba en la Catedral de León. Primero yo fui muy influenciado por Neruda, García Lorca, Alberti, esos tres, esa trilogía fue la que me introdujo, se puede decir, en la poesía moderna. Tuve, digamos, una influencia muy grande de Neruda que me costó mucho liberarme de ella. Y yo me liberé de Neruda y de toda la poesía española con la poesía norteamericana, ya que conocí a través de José Coronel Urtecho y después estudiando ya literatura norteamericana en Estados Unidos. Sobre todo la enseñanza de Padua para mí fue fundamental, muy simple, que consiste
es que en la poesía se puede decir todo igual que en la prosa. Entonces puede haber poesía didáctica, puede haber poesía humorística, puede haber poesía científica, puede haber poesía amorosa, puede haber poesía política. La escritora Claribel Alegría explica el estilo literario de Cardenal y su aporte a la literatura. Además de que es tan densa mucha de su poesía, el tono es coloquial, entonces es muy fácil de entender. Yo creo que aquí en América Latina fue de los primeros, junto a Nicanor Parra, y esto en usar el tono coloquial en su poesía. Y ese, pienso yo, ha sido un gran aporte. Él introduce a partir de los años 50, yo diría de manera sistemática, lo que en la poesía inglesa se conoce como el verso blanco, es decir, la prosa convertida en verso, la poesía descriptiva, que cuenta la historia, que cuenta los acontecimientos, que cuenta acerca de la naturaleza nicaragüense, de los pájaros, de los árboles, de la selva, toda esta descripción que hace del país, de las personas. Desde pequeño yo sentía que Dios me quería para él, para la vida religiosa, para ser sacerdote o algo así. Pero era cosa que al mismo tiempo me aterraba, todos los sacrificios que eso significaba, la renuncia. Entonces sentía una atracción hacia eso y al mismo tiempo una incapacidad de realizarlo. Tenía, digamos, ese dilema y esa angustia. Y ya después de mucha angustia, en un momento, digamos, de vacío interior, pues encontré que lo único que me faltaba era probar eso que no había probado, la entrega a Dios, renunciando a todo, como quien se pega un tiro, como quien se suicida, renunciar a todo y entregarme a Dios. Y inmediatamente empecé a sentir Dios dentro de mí con una gran dulzura, un gran amor y gran placer también, y me transformó todo. Estaba estudiando para el sacerdocio en un seminario en Colombia, y uno de los profesores de teología nos dio la noticia en la clase de la muerte de Marilyn Monroe, y esa noticia me inspiró ese poema como una oración a Dios por Marilyn Monroe, pidiendo por ella y por nosotros también, que hemos hecho esta gran superproducción, esa película en la que todos hemos trabajado. El poeta Luis Rocha, presidente del Centro Nicaragüense de Escritores, resalta la profunda humanidad de los poemas de Ernesto Cardenal. Es una poesía, la de él, liberadora, pero también mezcla con una teología poética. Ese es el engranaje que tiene. ¿Qué es el elemento unador de ambas cosas? El amor. Pero si lo vamos a simplificar, es un amor evangélico. ¿Y qué es lo que te plantea el amor evangélico? Amar al prójimo. Entonces, Ernesto parte de una concepción liberadora de que si vos vas a amar al prójimo, no podés amar y tolerar a quien oprime al prójimo. Luego de su regreso a Nicaragua en 1965, Cardenal decide poner en práctica su profundo compromiso con el Evangelio de Jesucristo en una isla del archipiélago de Solentiname. En 1966 funda una comunidad contemplativa en la isla de Macarrón, donde comparte su amor por el arte con la comunidad de campesinos y pescadores. En Solentiname Ernesto hizo una tarea maravillosa. Los talleres que hizo de pintura, de poesía, esto yo lo vi y me quedé maravillada. El objetivo principal de la poesía, y específicamente la de él, es la liberación del hombre. La liberación del hombre, por supuesto, implica, dentro de la concepción teológica de Ernesto Cardenal, la creación del reino de Dios en la tierra. Y estar consciente de que Dios no quiere absolutamente el sufrimiento del hombre en la tierra. En Solentiname, Cardenal recibe la noticia de la muerte de su mentor espiritual, Thomas Merton, y a raíz de este hecho de dolor, desarrolla una forma muy particular de escribir sus poemas. El coronel Urtecho contaba que usted armaba sus poemas como rompecabezas, que cortaba las líneas y luego armaba los versos. ¿Para usted el poema tiene también un contenido visual? ¿Ve el poema antes de escribirlo o se trata de un asunto de la música? No se trata de eso. Se trata
de cómo armar una cosa compleja. Lo que cuenta Coronel empezó en Solentiname. Es un poema muy extenso que yo tengo, el poema tal vez como de 30 páginas, sobre la muerte de Merton. Me impresionó mucho y durante bastante tiempo estuve recopilando notas y notas sobre el poema que iba a escribir. Tenía tantas notas y tan diferentes que no sabía cómo empezar, cómo terminar y cómo juntarlas y armarlas. Era infinita la manera de armarlas. Podía ser así, como tener un naipe, ¿no? Después de muchos intentos y no sabía cómo hacer, entonces empecé a cortar con una tijera. Muchas veces era una línea o podían ser 5, las que tuvieran cierta unidad. Varios grupitos así, bloques, digamos, pequeños bloques, y los puse en la habitación que teníamos allá en nuestra vivienda en Solentiname, en el piso, todo eso, todos los papelitos, ¿no? Y entonces veía uno, este puede ser el comienzo, esto puede ser de los últimos, y los iba entonces juntando así. Y después decía, aquí debo de cambiar, no seguir con este tema que sería ya monótono, intercalar algo de un tema distinto, y entonces buscaba en el piso una tirita allí que calzaba y así lo fui armando. Cántico Cósmico es un extenso poema que Ernesto Cardenal considera su obra más importante. En primer lugar, un poema de más de 600 páginas, un solo poema, que trata de toda clase de temas. Cántico Cósmico quiere decir que trata de todo el cosmos y algo más. Y también, pues, es como la culminación de mi poesía. Fue un poema de un trabajo de como 30 años de investigación y de recoger datos y de acumular temas para reunirlos todos en este libro. A través de la ciencia, el poeta encuentra otra forma de acercarse a Dios. Martí decía, ya en su tiempo no existían todos los descubrimientos que ha habido posteriormente, decía de que a él interesaba más los libros científicos que los clásicos. También a mí me parece que nos revelan más. Y también, pues, como yo soy creyente, creo en un Dios creador de esta creación, pues la ciencia me acerca más también a él. Cuando yo veo todos estos misterios que hay, que se descubren, y nuevos misterios que aparecen, pues todo esto lo refiero a Dios, que fue de donde vino todo. Comprometido en la lucha contra la dictadura de Somoza, Cardenal desarrolla una intensa campaña para promover la solidaridad internacional durante la insurrección, y en 1979 es nombrado ministro de Cultura. Desde su puesto en el gobierno, organiza talleres de poesía entre los campesinos y los trabajadores. Fueron como 70 talleres que se fundaron en Nicaragua, a los que asistieron tal vez como 2.000 personas haciendo poemas. Sucedía de que yo me daba cuenta que Nicaragua era un país de poetas, un país que había producido muchos poetas y seguía produciéndolo, y que principalmente tenía un talento para la poesía, pero el pueblo no podía escribir una poesía moderna, escribía coplas con rima, como las coplas de la Gigantona. Para ellos la poesía era eso, rimar león con difusión, trandino con camino. Todavía muchos tienen, digamos, esa idea de la poesía. Y entonces yo pensé que era importante darle a conocer al pueblo una poesía que no fuera eso, que no fuera ni con rima, ni con ritmo métrico, sino que fuera libre, que se hiciera como se habla, con el lenguaje con que hablamos, no con tú y vosotros, sino con vos y ustedes, como hablamos nosotros. En la década de los 90 de la Victoria y Pluriverso, a partir del 2004, imparte talleres de poesía a los niños con cáncer en el Hospital La Mascota. Siendo uno de los poetas más importantes del mundo, Cardenal reconoce el talento de estos pequeños poetas. Ya se han publicado 2 libros. Primero tuvimos un pequeño libro y ahora uno más extenso y con poemas también incluso mejores, que en estos días se va a lanzar al público.
¿Usted cree que Es admirable la poesía que traten estos niños, realmente, ¿no? Que cualquiera de nosotros poetas profesionales y adultos envidiamos. A lo largo de su carrera literaria, el poeta cardenal ha recibido decenas de premios y reconocimientos alrededor del mundo. Francia, Alemania e Italia lo han condecorado con sus órdenes artísticas más importantes. Y en América Latina ha recibido, entre otros premios, la Orden José Martí en Cuba, la Orden Rubén Darío en Nicaragua y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en Chile. Para muchos de sus admiradores, Ernesto Cardenal también es merecedor del Premio Nobel de Literatura. Este año fue presentado como candidato al premio por la Sociedad General de Autores y Editores de España. No lo ambiciono, más bien sería muy incómodo porque perdería mucho la tranquilidad y la privacidad. No me interesa en absoluto, solamente en un aspecto me interesa, por el dinero que significa, que es bastante dinero, no sé cuánto, pero es mucho, y eso lo daría a los pobres. Siempre consecuente con sus ideas y convicciones, Ernesto Cardenal le hereda un formidable legado literario a las próximas generaciones. Su poesía marca un antes y después en la historia de la literatura nicaragüense. Van a encontrar allí quizás la mejor lección que puede darse en Nicaragua sobre la poesía. Está enseñándonos a ser estudiosos, está enseñándonos a ser humildes, humildes de corazón, está enseñándonos a entregarnos, y sobre todo un aspecto, está enseñando que la poesía es un instrumento de servicio, para la humanidad en la medida en que va haciendo consciente al hombre de sus propias posibilidades individuales, de sus propias posibilidades colectivas y por lo tanto de sus propios deberes, los deberes que hay que cumplir, los derechos que hay que respetar y si no hay esos derechos, los derechos que hay que conquistar. Es para todos los revolucionarios y también todos los que hemos participado en la revolución y también para mí mismo, que tuve participación en ella. Cuando recibís el nombramiento, el premio, el ascenso, pensá en los que murieron. Cuando estés en la recepción, en la delegación, en la comisión, pensá en los que murieron. Cuando has ganado la votación y el grupo te felicita, pensá en los que murieron. Cuando te aplauden al subir a la tribuna con los dirigentes, pensá en los que murieron. Cuando te llegan a encontrar al aeropuerto de la gran ciudad, pensá en los que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono, te enfoca la televisión, pensá en los que murieron. Cuando sos el de los certificados, el de las cédulas, el del permiso, pensá en los que murieron. Cuando llega donde vos la viejita con su problema, el terrenito, pensá en los que murieron. Miralos sin camisa, arrastrados, echando sangre, con capucha, reventados, refundidos en las pilas, con la picana, el ojo sacado, degollados, acribillados, botados al borde de la carretera, en hoyos que ellos cavaron, en fosas comunes, o simplemente